Ah, ¿Sigo o espero a más personas? Mm, Yo creo que ya los que estaban, algunos ya están. Si no, ya se van uniendo y Oh, sí, igual sí. queda grabado si es que algo se pierde. Entonces, síguele para que termines en los 40 minutos restantes y no se nos vuelva a cortar. Ok, ok. Yo tengo una pregunta antes de que sigas, por favor. Claro, dime. Ya, digamos que el profe ya nos da estos datos, ¿no? Como una tabla. ¿Ya? La frecuencia absoluta son datos que siempre nos va a dar. ¿O cómo podemos calcular eso? Ya verás. Depende. Su profe usualmente de lo que he visto, siempre ya les da hecha la tablita. O sea, ya solo para que calculen y tengan, ustedes ya saquen los cuartiles. En este caso les va a hacer así. En el caso en el que ustedes les haga armar la tabla, de hecho lo dudo, la verdad, que les haga armar la tabla, porque les tendría ya no que dar los intervalos y según yo creo, no les ha enseñado cómo sacar intervalos. Entonces ahí es como que, güey, ¿cómo vamos a sacar si nos enseñó? Entonces, pero en un caso en el que les llegue a tocar calcular los intervalos, solo tienen que ver, bueno, es que eso sí es medio complicado. Bueno, pero tienen que ver límites superiores, límites inferiores y sacar amplitud. Como les digo, no creo que les tome que ustedes mismos saquen los intervalos. Lo máximo que les puede hacer es que dentro del intervalo les dé el conjunto de datos y ya les he hecho los intervalos y les digan, ustedes cuenten cuántas personas están dentro de este intervalo, por los datos que de por sí ya les dan. Eso es lo máximo que les puede hacer. Pero en un caso en el que no, usualmente de lo que he visto, ya les de por sí les va a dar ya con la frecuencia relativa. Tal vez sí les haga calcular la absoluta, pero la absoluta no es nada complicado. De hecho, ya eso era lo que ahorita les estaba enseñando. Verán, ya les voy a compartir otra vez. Alejandro, ya puedo compartir, ¿verdad? Voy. Ya está habilitado. Ya, chévere. Gracias. A ver, aquí. Ya. Eso es lo que le estaba diciendo. Máximo lo que su profe les puede hacer es calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, perdón, que sería 3 más 7, 10, 10 más 12, 22, 22 más 23, 45, 45 más 14, 59 y 59 más 1, 60. Ojo, el dato de aquí, este 60, siempre debe de ser el valor total de los datos que tiene. Es decir, que en su conjunto de datos, en todo este conjunto de datos de aquí, van a tener 60 personas. Siempre va a ser ese zigzag. Pam, pam, pam. Ya, listo, 60. Esta es la frecuencia ya acumulada. Y de hecho, esta es la que más les va a servir de toda esta cosa. Entonces, para el cuartil número, para calcular el cuartil, la fórmula que les da es esta de acá, que les dice cuartil K, que es el cuartil que calculen, es igual, eso sí cooperen para que sepan qué partecita es cada uno. El el límite inferior, como ya les mencioné, este era límite inferior, el límite superior. Todos estos datos de aquí siempre van a ser límites inferiores. Todos estos datos de acá van a ser límites superiores. Va a depender de qué intervalo vayamos a tomar. Entonces, este de aquí es el límite inferior. Va a ser cualquiera de estos valores de acá, bueno, dependiendo de lo que vayamos a calcular. Ahora, esta de aquí, esta A, es la amplitud del intervalo. Es decir, la amplitud es qué tanto de distancia va a haber entre este intervalo de aquí y este intervalo de acá. Entre este intervalo de aquí y este intervalo de acá, ¿cuánto hay? A ver, vamos. Verónica. Verónica. Sí, creo que la amplitud es 5, ¿verdad? Simón. Sí, allá. Ajá. Siempre la amplitud va a ser la resta entre este de aquí y este de acá. Va a ser la amplitud. Si yo les digo cuánto de amplitud, ¿ya? Pondrán su intervalo, ¿ya? ¿Cuánto de amplitud hay entre el intervalo 10 y el intervalo 25? A ver, ¿cuánto hay? Entre el intervalo 10 y el 25.
15. A ver, ¿cuánto habría de intervalo entre el 10 y el 25? Ah, la misma chica. Verónica. 15. Ajá, eso. Habría 15. 15 de distancia. Por ende, la amplitud aquí sería 15. Ya, esa es la amplitud de por sí. Ahora, el K es el valor, el cuartil que estamos buscando. El N es el número total de datos, que eso les digo, más fácil es ver en la frecuencia acumulada, tienen 60, sobre 4 porque son los cuartiles, menos el FI menos 1. Ya. El FI menos 1, eso sí tienen que poner mucha atención. El FI menos 1 siempre va a ser la frecuencia acumulada menos un valor anterior. En este caso es 10, el FI menos 1. Y sobre el FI, que el FI es la frecuencia acumulada. Ahora, vamos a ver la posición. Esto, de hecho, esta fórmula es ya para calcular el cuartil. Si ustedes ya de por sí quieren ver cuánto hay, dónde está en sí el cuartil, es la posición. Entonces, la posición es lo primero que se calcula para poder sacar los cuartiles. De hecho, esta fórmula la toman después. Este de aquí es la primera que deberían de tomar. Entonces, calculan posición es igual a K por N sobre 4, donde la K es el cuartil, el N el número de datos sobre 4. Ahora, vamos a calcular de este conjunto de datos el cuartil, no sé cómo taparles, pero bueno, el cuartil número 1. Ya, calculen la posición ya. Ahí, bueno, y calculen la posición. Ya. A ver, vamos ahí. La posición de por sí ya les da, bueno, le ponen 1 por 60 datos sobre 4, les va a decir que está en la posición 15, ¿ya? Ahora, como ustedes ven, ¿qué intervalo toman? El intervalo que ustedes toman lo van a ver reflejado en lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada era esta de acá. Entonces ustedes lo que toman es ven en qué parte está el valor 15. Entonces ustedes ven así, chin, 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 chin. El valor 15 está entre el 10 de acá y el 22 de acá. El 15 está por aquí. ¿Ya? Ustedes, por usualmente, el intervalo que se tomaría siempre es el siguiente, el 15. Entonces es este de acá. ¿Ya? Entonces ustedes de ahí, bueno, de ahí ya solo, tomando el intervalo, ya de una le meten la fórmula. Así con todo. Ponen 40, que en este caso le tomen límite inferior, 40 más 5 de amplitud, Kn sobre 4, ya lo calcularon acá, que es la posición, 15, el Fi menos 1, usted ya les dije, de la frecuencia acumulada toman un valor anterior, que es el 10, y bueno, aquí frecuencia relativa les ponen 12, que es el Fi, 12. Le hace los cálculos, chin, 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 42,08. ¿Ya? Ahora, para que ustedes calculen el cuartil número, calculen el 2, ¿ya? Ya con el 2 ya este ejemplo da lo mismo. Ah, mira, aunque aquí ya les ponen los deciles. A ver, calculen el cuartil número 2, ¿ya?
Ya de por sí me dicen qué valor sacan y toda la cosa. ¿Qué posición sacaron? Les doy 3 minutitos ya. No se demora mucho haciendo eso. Hasta 54. 9:54. Ya. Ya. A ver. Diego, no sé si ya te pregunté a ti, creo que no. Diego, Sí, hola, disculpe. hola. Ya verás. Em, ¿Cuánto te salió del cuartil 2? Disculpe, Del total. copié. Estaba medio ocupado. ¿Cuánto? Estaba medio ocupado, digo, no copié. Bueno, no importa. Pero A creo que ver, sale 30. ya, la posición te sale 30, la posición. No te sale el cuartil el 30. Pero bueno, ya, ok, tenemos la posición. Hecho. Alejandro, Alejandro, ¿cuánto te sale del cuartil, el 2? Alejandro, Acá estoy, Steffi. ¿cuánto te sale del cuartil 2? Steffi, yo solo estoy Dímelo. grabando. Estoy subiendo el otro video. Sigue Ay, nomás. vos también. Ya me explicaste eso a mí. Sigue Ya, nomás. ya. Ya, a ver. Am, bueno, a ver, Verónica. Pues, o sea, solo le saqué la posición, pero yo sí te cacho, sino que como la tablita estaba muy arriba, no avancé a copiar en la tablita, pero, o sea, sería entre la posición 30 y 35. Eso, muy bien. Ajá, ya verán. Les voy a explicar así rapidito para que no se nos acabe la reunión. Ya, ustedes sacaron este de aquí, ustedes sacaron la posición. ¿Cuánto había? Entonces ustedes me dicen que es 30. Y está bien, es 30. Entonces ustedes ven en la frecuencia acumulada, valor, ¿cuál sería el valor que más se aproxima al 30? Entonces sería entre estos de aquí, entre el 22 y el 45. Como les dije, ustedes van a tomar siempre el valor que siga al 30. Entonces, el valor que más o menos se sigue y se aproxima al 30 es el 45. Se toma este intervalo de acá. ¿Ya? Y calculan lo mismo.
Al tener ese intervalo están diciendo que el LI, bueno, aquí voy a poner, creo que está, uy, ya. El LI están diciendo que es límite inferior 45 más amplitud 5, la posición que ya calcularon 30, FI menos 1, la frecuencia acumulada menos un valor, como están en este intervalo de acá, es de 22, sobre el FI, que es 23. Este valor de acá, calculan, obviamente, si van a poner todo en calculadora y ya les saqué el resultado, buenazo. Si no, pues eso sí, siempre tienen que calcular primero acá adentro, primero la multiplicación y finalmente la suma. Y ya, les da 46.7. Y listo. Eso sería por cuartiles en datos agrupados y datos no agrupados. No es muy complicado. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues ahorita me la dicen. O si se les ocurre algo, me lo dicen. Y si no, pues ya Yo no. te podría pedir, si puedes repetir, por favor, cómo sacar la amplitud. Ya, verás, Por la favor. amplitud se le saca de la resta, mira. La resta, por ejemplo, saca la amplitud de este, mira. Siempre tú vas a tener límites inferiores y límites superiores. Límite inferior menos límite superior es la amplitud. Entonces, si yo tengo 20 menos 30, perdón, para que no te salga negativo, 30 menos 20 te va a dar 10. Esa es la amplitud de este intervalo. Ahora yo te digo, si tú tienes una amplitud, a ver, anótalo para que tú le saques. Si tú tienes un intervalo que tiene, que bueno, está entre los valores de 2 y 5, ¿cuánto es la amplitud? 3. Ajá, correcto. 3 es la amplitud. Igual, si tú tuvieras un valor entre 10 y 20, entre 15 y 20, o sea, si siempre va a ser el superior menos el inferior, esa es tu amplitud, pero de intervalos. ¿Ya? Solo eso. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Si no, para ya seguir con deciles. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie Continúan, más? decirles. Sí, continúo. Ya. Verán, para los deciles, bueno, el concepto de por sí de los deciles es que los deciles son un conjuntito de datos que se dividen en 10 partes. Verán, a ver cómo les explico esto. Verán, tenemos una línea recta, es que no sé cómo pasarme. No sé si vean mi pantalla, espero que sí. Ven que estoy en Google. No, o sea, está proyectando la clase del profe nomás. A ver, déjenme ver. Ah, ya les cambio de pantalla ya para que le puedan ver el otro. Ya, chévere, este sí debe. Ya. A ver, déjenme compartirles esta de aquí para que vean esta imagen y puedan. Uy. Ok, ya. Aquí. Sí ven el Google, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ya, chévere. Verán. Ojalá que puedan ver este grafiquito de aquí. ¿Sí lo ven? Sí. Ya, verán. Este de aquí son los deciles. Ustedes van a tener siempre, para así decirlo, si ustedes quieren calcular, solo van a tener para calcular 9 deciles. Los deciles que son particiones de 10 de distancia. Por ejemplo, si ustedes quieren el decil 1, van a querer el 10%. Si ustedes quieren el decil 2, van a ver el 20%. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer cuál fue el 60% de estudiantes que se jaló, se calculan los deciles. Entonces, si ustedes quieren calcular el decil, el 70% de los estudiantes que se jaló, ¿qué número de decil calcularía? El 70%. El 7. Ajá, muy bien.
calcularían el 7%, el decil 7 para el 70% de estudiantes que se jalaron. Si ustedes quieren calcular el 40% de estudiantes que aprobaron el decil 4. Y así, siempre va a ser particiones de 10 en 10, por eso son deciles. 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta el 100%. Eso de por sí son los 10, son los deciles. ¿Ya? Ahora vamos para la fórmula para que puedan ver cómo se hace. Ya. Aquí, la fórmula que ustedes tienen para los deciles, como ya antes les mencioné, va a ser la misma que los cuartiles. Solo cambian dos cositas, que es el valor de aquí, o sea, solo la nomenclatura que aquí le pone D y aquí sí cambia. Esto sí fijo. Esto sí va a cambiar. Aquí le va a poner 10. La posición para un decil va a ser KN. A ver, déjenme ver un ratito para estar segura. Simón, para un decil, si ustedes quieren calcular la posición, va a ser decil posición, la fórmula. Decil es igual a KN sobre 10, donde K es el decil que quieren calcular, el N es el número de datos, sobre 10 porque es decil. Eso sí está en pilas. De ahí es la misma fórmula del cuartil, pero solo cambian esto y esto de aquí, la nomenclatura. Ya, listo, nada más. Igual, es lo mismo, el decil K, decil que ustedes quieren calcular, igual al límite inferior más amplitud por K, que decil quieren, por el N, número total de datos, sobre 10, menos el FI menos 1, que era el intervalo que ustedes saquen de la frecuencia acumulada, menos 1 anterior, sobre la frecuencia relativa. ¿Ya? Ahora, para poder calcular esto, vamos a este de aquí. Copien esta tablita de acá ya, para que ustedes puedan calcular los deciles. Vamos a calcular el decil número 8, ¿ya? Pero primero copien esta tabla de acá, para que puedan sacar el decil. Ven ahí, les aumento por si acaso. Copien rapidito ya. Hasta 16 ya. 2 minutitos. Para que le copien así rapidito. ¿Ya le copiaron la tabla? ¿O todavía no?
Sí. No. Tal Sí, vez. Sí, ya le copiaron. Buenas. Ahora vamos a calcular. ¿Qué decir quieren calcular? A ver, calculemos el número. Calculémosle el 4, ¿ya? Calculémosle el decil 4. Entonces, primero, ya les dije, posición. Díganme la posición de ese conjunto de datos. Bueno, aquí ya no está. De ese conjunto de datos, ¿dónde estaría el decil 4? Pero, Jonathan, amigo, ¿estás por ahí? Jonathan. Creo que se ve un Jonathan, ¿no? Simón. ¿Y qué tal? Hola, verás. Ya calculas, solo posición, solo quiero la posición. ¿Cuál No, sería la la verdad, posición? no, ya perdí el interés hace rato. La verdad, gracias por tu ayuda, pero ya me perdí. Voy a tratar de seguir buscando información. Enseñas bien, pero ya me perdí hace ratísimo y ya dejé de tener atención. Ay, perdón. Bueno, a ver, espérate. No sé cómo No, sí, más. sí enseñas bien, sino que, me puse a pensar un poco, a analizar, y el profe, la verdad, deja mucho que desear. Y la verdad, si yo que estoy así no entiendo, pero otros compañeros. Entonces, voy a ver si es que me perdí hacer un paso atrás, pero ya voy a buscar información para ver si es que me pongo pilas en eso. Con todo, muchas gracias por tu ayuda. No, no hay bronca, tranqui. A ver, Carlos, dime, ¿cuál sería la posición del decil 4? Carlos, Carlos, no encontré, perdón. no. No. A ver, a ver, déjenme ver cómo puedo ver. Ya. Voy a compartirles una pantalla en Word, ¿ya? Pero vamos a ver. Para enseñarles por Word o por Excel. Bueno, cualquiera de los dos me sirve. A ver, les voy a compartir una pantallita en Word para que le vean cómo es la cosa. Ah. Disculpa una pregunta. Claro, dime. Para calcular la posición, decías que es el KN Ujú, es sobre 4 o sobre 10. Sobre 10. Cuando es decil, es sobre 10. Ya. Ya. Pero ¿por qué aquí el profe le pone para el quintil 2 sobre 4? O sea, 2 por 200 sobre 4. A ver, déjame ver. No, verás. Hay una parte abajito que dice quintil 3, donde te pone el decil K. Ese de ahí son para los deciles. No sé si le veas. A ver, espérate, déjame, te comparto la parte de acá. Ya. Bueno, no sé si le veas, pero bueno. Si le ves, dime que sí, por favor. Sí, Ya. Este de aquí es para calcular cuartiles. Toda la parte de aquí para acá arriba para calcular cuartiles. Esta formulita de aquí, no sé por qué su profe no les pone un título así todo cool para que se vea. Pero bueno, la cosa es que aquí es del decil. Esta fórmula de aquí es para decil. Por eso aquí le pone 10. Y luego, bueno, ya luego les enseño para que puedan calcular el percentil. El percentil, de hecho, es más fácil porque ese solo es 1%. Entonces, bueno, ya solo tengo 10 minutos. Ya, bueno, este de aquí es para calcular decil, ¿ya? Ahora, lo que yo les decía y para que ustedes puedan, no sé, ver, han de ver mi pantalla en Word, ¿verdad? Ya, hagamos la ecuación todo chévere aquí.
Lo que yo les decía era que para calcular el decil, por favor, cárgate ya, para calcular el decil, la posición es K, que es el valor que ustedes van a tener de qué decil quieren calcular, N, número total de datos que tengan, sobre 10, que es decil, porque es decil. Si ustedes quisieran calcular cuartiles, pondrían el 4. Si ustedes querían calcular percentiles, pondrían 100. Y bueno, eso ya es... El percentil, de hecho, es más fácil. Este de aquí es... De hecho, el cuartil es el más complicado de todos. El decil solo es esta fórmula, para calcular posición. Ahora, lo que yo les digo es, calculen la posición del conjunto de datos que les proyecté, calculen la posición del decil 4, tomando en cuenta que el decil, si les pido el 4, aquí sería, el n, número total de datos, sobre 10, ¿ya? Ahora, vuelvo a preguntar. ¿Cuánto del decil 4 me daría teniendo este conjunto de datos? Sale ¿Cuál es la... 80. ¿Mandé? Sale la respuesta 80. No te escucho. Sale la respuesta 80. Ajá, 80 es el conjunto en donde va a estar ese... Ajá, eso, muy bien. Ajá, esa es la posición donde va a estar el decil número 4. Entonces, como ya les mencioné, el decil número 4 vamos a buscarle en esta frecuencia acumulada. No sé quién me dijo, pero gracias, es el número 80. Entonces, buscamos en qué parte de aquí va a estar el 80. Decimos, entre 55 y 105 va a estar el 80. Por ende, se toma este intervalo de acá. ¿Ya? Ahora, calculen cuál sería el cuartil número 4. El 40%. Ya calculamos la posición, decimos que este es el intervalo que vamos a utilizar. ¿Ya? Chévere. Entonces ahora calculen cuál sería el cuartil 4. 2 minutitos, ¿ya? Ahí le ponen así, chin, 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 le meten todo chévere y ya. Y estaría. Y me dice, ¿cuál es el cuartil 4? ¿Cuál es el decil 4, perdón? Ya, le pudieron sacar. ¿Cuánto le salió? Del decil 4. Ver, vamos para Silvia. Silvia.
Soy Brian, disculpa, aún no le saco. Es que tenía una duda de antes. O sea, no sé si Claro, me puede. dime. Verás, o sea, para sacar la posición de ley se debe dividir para 4. Ya, verás. Tú divides para 4. Verás, esto les voy a poner para que le entiendan mejor y no se confunda. Ya, verán. Esta fórmula que yo puse aquí es para decir, para calcular la posición. Este de aquí. Si ustedes quieren la posición del decil, lo que anteriormente estaba pidiendo, en qué posición estaría el decil 4. Este es en posición del decil. Si ustedes quieren sacar cuartil, la posición sería solo esto. ¿No? Esto, 4, porque se divide en 4 partes. Cuartil, 4 partes, por eso se le pone el 4, y decil, 10 partes. Solo cambia esto, 10, 4. En el percentil, vuelta al percentil, que ya les voy a enseñar, es lo mismo, casi lo mismo. Solo cambia el denominador, cambia. Este sí, listo. Es que la posición anterior, la que respondió mi compañera, o sea, yo le hice sobre 10 y le dividí sobre 10 y salió otro número. Pero en cambio ahí, en el decil, o sea, creo que le dividí mal. Le hice sobre 4 y ahí me salió 90. No, de hecho, en la posición del decil que decía no sé quién, pero le agradezco mucho, ella decía así, mira, esa sí sería la posición del decil 4. La posición del decil 4 sería, a ver, hagámosle próximo, ya, chévere. Sería así, 4, porque es la posición que les estoy pidiendo del decil, por 200, porque es el número total de datos que tenemos. Ay, perdón, amigos. Ya, chévere. Ya, chévere. Sobre 10. Ya. Ya caché, entonces yo estaba haciendo mal, es que en el número total de datos le estaba poniendo 90. Ya verás, para que no te confundas en esa parte de ahí, lo único que le ves es esta de aquí, mira. Lo único que le ves es este valor de acá. Nada más. Ya 200. muchas Ajá, gracias. ya. Ahora, a ver, ahora no sé a quién preguntar. A ver, Melanie, ¿cuánto te salió el cuartil? Ay, perdón, el decil 4. A mí me salió 180, pero tengo una pregunta. En la fórmula, o sea, en la fórmula ya para sacar el decil, ahí dice que debemos tomar un límite, ¿no es cierto? El límite Ya, inferior. exacto. Entonces, tomaría, si estamos en la tabla, tomaría el número 40, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces sí está bien, 180 me salió de respuesta. Mm, ¿O está mal? no, calcúlale bien. A ver, díctame cómo tienes los datos. Verás, le puse dk es igual a 40 más Ujú, 10 ujú. por 80 menos 55 sobre 50. Ajá. Ya, entonces creo que en el cálculo está mal hecho. Sí, vuélvele a calcular primero la parte interna, primero la parte de aquí, la interna, porque es primero las divisiones, después las Ajá. multiplicaciones. Ajá, primero es esa parte.